En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 10, 17, 27. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?» Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre». Entonces él le contestó: «Maestro, todo eso lo cumplo desde muy joven». Jesús lo miró con amor y le dijo: «Solo una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en los cielos, después ven y sígueme». Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo a sus discípulos: «Qué difícil les va a ser a los ricos poder entrar en el reino de Dios». Los discípulos quedaron sorprendidos ante esas palabras, pero Jesús insistió: «Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: «Entonces, ¿quién puede salvarse?». Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: «Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este día lunes de la octava semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy narra dos cosas. Primero, cuenta la historia del hombre rico que pregunta por el camino de la vida eterna. Y segundo, Jesús llama la atención sobre el peligro de las riquezas. El hombre rico no aceptó la propuesta de Jesús, pues era muy rico. Una persona rica está protegida por la seguridad que la riqueza les da. Tiene dificultad en abrir la mano y dejar escapar esta seguridad. Agarrada a las ventajas de sus bienes, vive defendiendo sus propios intereses. Una persona pobre no acostumbra a tener esta preocupación, pero puede tener una cabeza de rico. Entonces, el deseo de riqueza hace dependiente a la gente, sino hace que se vuelva esclava del consumismo. Hay gente que tiene tantas actividades que ya no tiene tiempo para dedicarse al servicio del prójimo. Con esta problemática, analicemos el texto de hoy. Primero, la observancia de los mandamientos y la vida eterna. Alguien llega cerca de Jesús y le pregunta: «Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna?». El Evangelio de Mateo informa que es un joven. Jesús responde: «¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios». Jesús aleja la atención sobre sí mismo y apunta hacia Dios, pues lo que importa es hacer la voluntad de Dios, revelar el proyecto del Padre. Jesús afirma: «Ya sabe los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre». Es importante mirar la respuesta de Jesús. El joven preguntó por la vida eterna, porque quería estar cerca de Dios. Y Jesús no menciona los tres primeros
mandamientos que definen nuestra relación con Dios. Recordemos los mandamientos que hablan del respeto. Para Jesús, solo estamos bien con Dios si estamos bien con el prójimo. No sirve de nada engañarse. La puerta para llegar a Dios es el prójimo. Segundo, observar los mandamientos. ¿Para qué sirve? El hombre responde diciendo que ya observaba los mandamientos desde su juventud. Lo que es curioso es lo siguiente: él preguntó por el camino de la vida. Ahora, el camino de la vida era y sigue siendo hacer la voluntad de Dios expresada en los mandamientos. Quiere decir que él observaba los mandamientos sin saber a qué servía. De lo contrario, no hubiera hecho la pregunta. Es como lo que ocurre a muchos católicos de hoy. No saben decir para qué sirve ser católico. Dicen: nací en un país católico, pero soy católico. Es algo como de costumbre, no de convicción. Y eso hay que cambiar. Tercero, compartir los bienes con los pobres, dice Jesús. Oyendo la respuesta del joven, Jesús fija en él su mirada, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende cuanto tienes, da el dinero a los pobres, luego tendrás un tesoro en el cielo y después ven y sígueme. Cumplir los mandamientos es el primer grado de una escalera que va más allá y más alto. Jesús pide la observancia de los mandamientos, prepara a la persona para que puedan llegar a la total entrega de sí mismos, del prójimo, propuesta que Jesús pide, y pide mucho, pero lo pide con amor. El joven no aceptó la propuesta de Jesús y se fue porque tenía muchos bienes. Cuarto, el camello y el ojo de la aguja. Después que el joven se fue, Jesús comentó su decisión. Qué difícil es para quienes tienen riquezas de entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados. Jesús repite la misma frase y añade: qué difícil va a ser entrar en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. La expresión orar y entrar en el reino no indica no solo en primer lugar de entrada en el cielo después de la muerte, sino también y sobre todo la entrada en comunidad alrededor de Jesús. La comunidad es y debe ser una muestra del reino. La alusión a la imposibilidad de que un camello pase por el ojo de una aguja viene de un proverbio popular de la época, usado por el pueblo para decir que una cosa era humanamente imposible. Los discípulos quedaron tan desconcertados ante la afirmación de Jesús y se preguntaban entonces quién puede salvarse. Señal que no habían entendido la respuesta de Jesús del joven rico. Va, vende cuanto tiene, da a los pobres y luego ven y sígueme. El joven había observado los mandamientos desde su juventud, pero sin entender por qué los observaba. Algo semejante acontece con los discípulos. Ellos lo habían abandonado todo. Si lo hubiesen entendido, no se hubiesen quedado asombrados ante la exigencia de Jesús. Cuando la riqueza o el deseo de la riqueza ocupan el corazón y la mirada y la persona deja de percibir el sentido del Evangelio, entonces solo Dios puede ayudar. Jesús mira a los discípulos y dice: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Que nada ni nadie nos separe del amor de Jesús, así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones y un santo día.